Así que una presentación inicial al outsider más famoso que tenemos. Claro. Presuntamente estaremos en la papeleta si Ricardo Vanegas lo permite, al parecer. Vamos a hablar un poco de eso, así que le damos la bienvenida a Luis Felipe Tillería. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Doctor de doctores. Sí, bueno, un placer, es un honor estar aquí y ser el outsider de outsiders. Súper chévere, a ver, ser hoy el portaestandarte. Y bueno, no es si Vanegas lo permite, si es que el pueblo lo permite, pues estaremos en la papeleta. Gracias a Dios esto ha ido tomando bastante fuerza. Creo que hemos empezado como deberían empezarse los movimientos, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones estudiantiles. Tenemos un plan de trabajo. Me reunía con un grupo de un partido político. Estamos en conversación con 4 organizaciones políticas. Por ahí se filtró que una de ellas era amigo y bueno, pues ahí ya saben el pataleo en el que se anda por ahí. Pero... A ver, pero doctor, a ver, solamente para darle contexto a la gente. En el caso de que se concrete este proyecto político electoral, ¿la principal opción es amigo o es una más? Es una más. Y de hecho, habían conversaciones previas con amigo y fue el presidente nacional el que le mencionó al diario El Comercio, me parece, o El Expreso, que había una terna. Y me habían incluido en esa terna, que yo le agradezco muchísimo al Movimiento Amigo. Yo creo que será una de las organizaciones que se sume a esta cruzada. Esperamos que no sea más de una organización, porque de hecho nuestra pelea es contra los partidos políticos hegemónicos. Nosotros creemos que los antiguos partidos políticos, que son y que han sido responsables de la esclavitud nacional, no pueden guiar al país por su senda de liberación. Y en ese sentido nosotros queremos que todos los partidos nuevos se unan. Luis, ahora, doctor. Ok, dale. Sí. Ya. Sí, no, sigue yo. Una de las críticas más, desde que salió el reportaje en Ecuavisa, en el que se mencionaba tu candidatura, una de las cosas que saltaron es, tienes 21 años viviendo fuera. ¿Cómo enlazas tu percepción de la realidad ecuatoriana habiendo vivido 21 años afuera, tomando en cuenta que me imagino que la política en Londres es un poquito más organizada que la nuestra? ¿Y qué cosas puedes importar? Un poquito, porque yo siento que uno de nuestros problemas es que vivimos importando recetas de afuera y no tenemos una identidad política propia. Entonces, quiero preguntarte desde ahí cómo la ves, qué es lo que puedes ofrecer políticamente al país para el cambio. Ok, bueno, vamos, 3 partes allí. Ok, sí. La primera, pues, ustedes saben, pues, mejor que nadie, que yo estoy todos los días pendiente de lo que pasa en el país, pues, ¿no? Claro, aparte hasta viéndonos a nosotros, ok. Correcto, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Después, yo vengo, pues, cada 3 meses a Ecuador, promedio, vengo unas 3, 4 veces al año, con lo cual, el momento en que uno habla con sus familiares todos los días, le dicen que no puede salir. Ahora pues vine con mi esposa y no la dejan salir de la ciudadela porque dicen que la van a secuestrar, a matar, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esa realidad la viven los ecuatorianos. Pero yo estoy en el primer mundo donde el 74%, según la última encuesta, el 74% de los ecuatorianos se quiere ir. Nuestro proyecto es que no se sigan separando las familias, que no sigas viendo en los aeropuertos o en las fronteras los niños agarrándose de las piernas de sus madres y diciéndole, mamá, no te vayas, sino que apliquemos de una vez por todas las reformas que aplicaron esos países hace 40, 45 años, que los apliquemos hoy aquí y que el primer mundo esté aquí. Hay recetas, como tú dices, hay recetas que se han aplicado y han funcionado. Países como Corea del Sur, Singapur, Irlanda, Polonia, Chile, Panamá, o sea, un sinnúmero de países que han aplicado estas reformas y les han dado resultados. Hay pocos países que las han aplicado y no han tenido resultados. Lamentablemente vivimos importando recetas fallidas y lamentablemente este país ha sido víctima, no de una izquierda, porque aquí yo creo que no ha habido izquierda, ha habido por la izquierda, que para una cita en el seguro necesitas por la izquierda y para que te faciliten el título para la CENESID por la izquierda y todo es por la izquierda y nosotros queremos hacer las cosas por la derecha
decentemente no significa ser de derecha, significa hacer las cosas con honorabilidad, con transparencia, con ética, y eso es hacerlo por la derecha. Un poquito de derecha percibo igual, ¿no? Por ahí. Bueno, es que todo lo que sea en contra de un estatismo que ha asfixiado a los ecuatorianos, yo estaré del lado opuesto pues, del estatismo. Para nosotros, el Estado tiene que estar presente y fuerte en 4 funciones: seguridad, salud, educación y justicia, pero muy presente. Por eso nosotros, el resto, aquí se lo han inventado para robar. O sea, ¿qué sentido tiene que un Estado se pone a administrar una petrolera o hasta hace poco una aerolínea? Administra primero bien un hospital, pues ñaño. Administra primero bien que no hayan, o sea, niños pobres. Mi esposa, primera vez que viene a Ecuador, loco, y se pone a llorar porque ve niños en la calle pidiendo caridad. Tu esposa es Hemos británica. normalizado tanto esa vaina, ñaño. Tanto lo hemos normalizado. El otro día estuve aquí en Quito en una entrevista y yo proponía que no se le pague la carrera a los políticos, el pautaje, formación política, y que no se le dé esos fondos a los políticos. Allá no se les da en Inglaterra. Mi sueldo, de hecho, como concejal del municipio más rico del mundo, en términos per cápita, es medio salario mínimo vital. Y yo creo que está bien. Ahora, si a mí me triplicasen el sueldo el día de mañana, el municipio de Londres no quiebra, pero se tiene que predicar con el ejemplo. Creo que somos la única candidatura que ha llegado a decir, bajemos, y con la lista de asambleístas, que nos bajemos el sueldo a máximo 3 salarios mínimos vitales, que no es poco, es más de lo que gana la mayoría de gente de Ecuador. Creo que estamos trabajando en doctor, de las reformas y que esos recursos se utilicen para que no hayan niños en la calle, para que no haya en los semáforos gente pidiendo caridad para una operación. Todo el mundo ha visto a alguien con un letrero diciendo me necesito operar y te muestran la herida y todo. Entonces, nosotros creemos que el Estado tiene que estar muy presente en esas 4 funciones que indiqué y hasta que seamos del primer mundo en impulsar las grandes infraestructuras. Ok, eso doctor, es crear industria propia. Usted sabe que aquí doctor, aquí la costumbre de los mensajes de las personas que hacen sus aportes, por ejemplo, María nos hace un aporte de 2.49, dice que si nos va a invitar a la procesión. También Thinking and Talking Claro nos sí. hace una pregunta, dice, ¿cómo sabemos si va a cumplir lo que ofrece? Y la otra dice, en caso de que usted llegue a la presidencia de la República, esto lo hace, una pregunta la hace Mónica L, de $5. Dice, ¿cumplirá con el resultado de la consulta popular de dejar bajo tierra el crudo y Yasuní TT y cómo financiará el presupuesto del Estado? Ok, nosotros tenemos un plan de gran devolución. La gran devolución significa devolverle a la gente el control de las empresas públicas. Por ejemplo, vamos poniendo Petroecuador para, de una vez, si somos outsiders, somos diferentes, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, o sea, si ustedes ya hacen relajo y me ponen aquí en el medio, no esperen. Si ya saben cómo soy, ¿por qué me invitan? ¿No? Ese es el espíritu. ¿Sí entiendes? A ver, digamos Petroecuador, ¿ya? Que ya sé que después de esta, o quedamos últimos o ganamos las elecciones. Mira, Petroecuador. Vamos. Le devolvemos Petroecuador, una parte del capital de Petroecuador se lo devolvemos a la gente. Que cualquier persona que nació hasta el día de ayer, cualquier ecuatoriano, se acerque a la ventanilla del banco y diga, muy buena señorita, yo vengo a retirar mis acciones de Petroecuador. Eso es que le toque a la gente. Aquí no ha habido. Por la izquierda se ha tratado de controlar con sus amigos Petroecuador y poner todas las mafias, etcétera, etcétera. Y los de supuesta la derecha cobarde, que le llamo yo, esa derecha cobarde ha sido la receptora de los beneficios de ese pacto mercantilista. Entonces, se inventan las concesiones para ser capitalistas, pero sin capital. ¡Qué hijo de madre! Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no hemos tenido derecha nunca. Aquí hemos tenido robos. Oportunismo. De los dos bandos. Entonces, ¿qué pasa? Si le devuelves la empresa a la gente, una parte del capital, como te digo, cualquier ciudadano va y dice, vengo a retirar mis acciones de Petroecuador. Las tiene en su bolsillo, después llega a la casa, las guarda en el segundo cajón y todos los años se espera que le lleguen sus 40, 50 dólares de dividendos. Ya, eso pero ahí te voy. Ahí va a pasar algo que ya lo estoy viendo. Ajá. Apenas tú hagas eso, por un lado te van a decir comunista,
despilfarrador porque le estás dando toda la gente y eso es populismo. Y después lo que va a pasar... Claro. ¿Quién me va a decir? Me van a decir los que en estos momentos son los dueños de facto, que son por las mafias que supuesto. están en Petroecuador, correcto. Y lo otro que va a pasar es que va a venir uno y va a comprarles a todas esas acciones. Pero y vas a tener chévere, se las mayoritariamente eso. Está bien, se la está comprando, pues, hermano. Ahorita ya, les están robando, pues. ¿Sí me ya, entiendes? pero, o sea, mejor que se digamos, las compren, pues, porque por eso último, igual es medio privatizar eso, ¿no? Pero no le ¿no te encuentro nada parece... malo. Yo creo que lo malo es que el ciudadano no recibe ni un centavo por eso de allí. Si es que el día de mañana el mismo ciudadano en el mismo banco dice, ¿sabe qué, señorita? Yo no entiendo esto de acciones, tenga, de una vez se la vendo. Ahí la misma cajera. Y le dan sus $500 porque no quiere esperarse 50 al año. Chévere. Ya, se le acabó Petroecuador a él. Porque Petroecuador debería ser una empresa privada. Ya. Se le acabó Petroecuador a él, pero recibió sus $500. ¿Quién se ha tomado una cerveza a nombre de Petroecuador, pues, hermano? ¿Quién le ha comprado un par de zapatitos a los hijos a nombre de Petroecuador? Por lo menos, pues, pintará la fachada de la casa y genera un empleo por un día. O quizás hace un microemprendimiento, qué sé yo. O por último, hace una parrillada con los panas, ya. Pero le tocó Petroecuador. Ahora, otra parte del capital, de nada sirve, pues, que tú cambies los dueños si es que no cambias la administración. Nosotros queremos, y así de frente, vendérsela a una empresa de tamaño mundial, dígase Shell, dígase British Petroleum, que ha ganado premios en cuidado del medio ambiente. Y que nos pinte el día de mañana 20.000 millones. Ellos, para recuperar su platita, van a necesitar sacar a todas las ratas de Petroecuador, van a necesitar invertir en tecnología de punta y sacar a todas esas ratas que están chupando de Petroecuador. Porque ustedes saben, pues, que con tillería se acaba la pillería. Buen eslogan, buen eslogan, por cierto. Pero gracias. Ahora, Perdón, termino con esta idea. Entonces, ¿qué haces con los 20.000 millones, pues? Con los 20.000 millones ya puedes invertir en infraestructuras del primer mundo, no en una troncal, sino en 4 troncales, por ejemplo, de trenes de alta velocidad que te unan Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. Tú imagínate cuántos invitados pueden llegar simplemente si es que está a 1 hora 50 minutos Quito-Guayaquil, que no tienes que llegar 1 hora antes al aeropuerto, estar en el vuelo. Hubo turbulencia en mi vuelo, así que tuvo que demorarse un poquito más. No llegué a Quito, sino que llegas a Tababela y de ahí 1 hora hasta Quito. Terminas desperdiciando ahí 4 horas. Esto sería más eficiente, pero no solo eso. No solo que en un tren de alta velocidad tú vas con Wi-Fi, con asientos reclinables, aire acondicionado, sino que también puedes llevar carga. Y en un tren de carga te entran 240 contenedores. Es decir, el equivalente a 600 camiones con un solo conductor. ¿Cómo se abarata entonces ahí el costo de transporte y baja la papa, baja la leche, etcétera, etcétera? Eso yo creo que le conviene más a la gente que seguir manteniendo las mafias de Petroecuador. Lo que pasa es que ahí yo veo un problema y es que nosotros sabemos lo que es igual tener multinacionales en el país y el daño que han causado. A mí mismo me ha tocado reportar abusos por parte de mineras multinacionales y demás. Porque no tienen la propiedad. Es lo mismo cuando tú alquilas una casa o cuando la compras. Cuando tienes la propiedad, la cuidas, inviertes en tecnología de punta, en este caso los pozos petroleros, claro, pues British Petroleum se dedica a esto y ellos van a trasladar su tecnología de punta para, por ejemplo, chupar más rápido ese petróleo porque necesitan recuperar su platita. Ya, ahora, pero aparte del petróleo, ¿cómo controlas, por ejemplo, los abusos que están reportados en empresas como, no voy a decir nombres porque no quiero que me caiga después una denuncia? Por eso es que el Estado es un regulador, pues. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si es que el día de mañana te venden trago adulterado? Lo mismo. O sea, igual vas a poner Estado presente en esos lugares. Siempre tienes que tener un Estado regulador. O sea, de eso se trata el Estado. Ahora, lo importante de esto de aquí es que en el momento en que se eliminen esas ratas y se acabe la pillería en Petroecuador, solo estamos dando el ejemplo de una de 300. Sí, estamos hablando sobre una. Sí. ¿Ya? En el momento en que se acabe esa pillería, bien, porque comienza a producir más Petroecuador o British Petroleum y tiene que pagar impuestos. Entonces, esos impuestos sí le llegan al Estado. Según nuestro cálculo, incluso se ganaría más si dejas que una empresa lo explote y le cobras impuestos, que quizás no sea un impuesto a la renta del 25%, sino que lo puedes tener al 30%
para los sectores O estratégicos. sea, suena Por bellísimo, ejemplo, pero aquí tú y yo sabemos que evadir impuestos es deporte nacional. Digamos, tenemos un presidente cuyo grupo empresarial no paga impuestos. ¿Cómo sí, controlas pero eso? normalmente las multinacionales son más serias en esto, porque no pagarte 10, 15 millones de dólares y estar envueltos en un escándalo de esa naturaleza les cuesta más en tener que pagar un public relations internacional para tapar un escándalo. O sea, tampoco es que son santos, sino No, para que nada. cuidan su prestigio. Recuerda que estas compañías muchas veces viven de los inversionistas y de los miles de millones que cogen vendiendo acciones en la Bolsa de Valores de Londres, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que se arriesguen por un mercado tan pequeño. Y por otro Okay. lado, nosotros pensamos que Ecuador tiene que estar encaminado a ser un centro financiero internacional, un centro logístico internacional, un centro tecnológico internacional. Yo no creo que la banca tiene que ser un negocio, un oligopolio de 5 o 6 familias de aquí. O sea, nosotros creemos que aquí en Ecuador pueden haber 400 bancos. Nosotros creemos, por ejemplo, que si en la City de Londres hay 1000 bancos, más de 1000 bancos, perdón, porque hay el ranking de los 1000 bancos más grandes. O sea, turro si es que solo hay 1001 y tú eres el único que te quedaste fuera, ¿no? Hay muchos más de 1000 bancos. Y por la City de Londres pasan 3.8 trillones de dólares al día. Al día. O sea, con un minuto del dinero que pasa por la City de Londres, puedes financiar Ecuador por todo un año. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros deberíamos comenzar a pensar, tenemos lo más difícil, que es una moneda estable, el dólar. Bueno, pues, si ya nos costó sangre, sudor y lágrimas, aprovechemos esto de aquí, del aguado del sombrero, y comencemos a formar el Centro Financiero Internacional. Ahora te digo otra cosa, aquí en este país existía, y ustedes quizás son de mi misma edad, se acordarán por ahí cuando pasaban por la 9 de octubre, que había Citibank, que había Bank of America, Sí. Lloyds Bank, Banco Holandés Unido, Amro Bank. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que en contubernio, esa por la izquierda y la derecha cobarde, ese grupo oligárquico, como que les hicieron más requerimientos de capital, etcétera, etcétera, y los fueron sacando poco a poco para Y quedarse algunos se con lo el fueron negocio, tragando también. ¿ya? Y, correcto, se lo fueron tragando. Y así se quedaron con el negocio y por eso es que aquí simplemente hay 5 o 6 familias que controlan el 90% de los depósitos nacionales y te prestan al 28%. Nosotros creemos en un sistema como en Estados Unidos, como en Europa, en donde hayan bastantes bancos y por competencia comiencen a haber tasas de interés del 3 o 4% anual, como ya pasa, incluso no nos vayamos tan lejos, en Panamá. Panamá tiene cerca de 100 bancos, tiene 4 veces menos gente que Ecuador. Por esa regla de 3 aquí pudiésemos tener 400 bancos y pudiésemos endeudarnos los medios de comunicación en equipos de tecnología de punta, los Gracias agricultores por ese podrían... encame, ¿eh? Gracias. los... Bueno, doctor, sabemos que los planes de inversión son necesarios y todo, pero y siento que al igual que el pequeño tipo o señor que tiene una ferretería y que está con miedo por el tema de las vacunas, que las empresas no somos atractivos en estos momentos, mientras el tema de la seguridad no se mejore. Ayer Mónica Heller nos terminó echando la culpa a nosotros de que la prensa dice que estamos vendiendo mal al país. Pues puta, bien jodido poder tapar que ayer asesinaron a 2 taxistas afuera del hospital universitario, de lo que pasó con la pareja en Manta. Es duro tapar eso. Pero bueno, ¿cuál es el plan para el tema de seguridad? Que creo que probablemente junto con el tema de la generación de empleo son las dos cosas que van de la par de lo que más preocupa a los ecuatorianos. Claro, a ver, en eso nosotros tenemos el plan Artillería contra la delincuencia. En nuestro plan Caramba. Artillería contra la delincuencia, AR es de Fuerzas Armadas, definitivamente que tenemos que apalancarnos de las Fuerzas Armadas. Primero, porque tiene varios frentes el tema de seguridad. Si tenemos 3 minutos, lo explico. El primero, el control territorial. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. Y de esto nos sirve no haber estado en el país 21 años porque vemos cómo funcionan las cosas allá. 7 veces más grandes que la de Suiza, no el doble, 7 veces. Y en realidad Suiza está en un continente que pasa en guerras. Aquí claro, pero en Suiza tienen todos búnkers subterráneos pues, para protegerse cuando... Bueno, no hemos tenido una guerra aquí en 30 años, pues hermano. Y tenemos unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes. Ahora la guerra está en el frente interno.
Con lo cual, constitucionalmente nosotros queremos una reforma para que las Fuerzas Armadas se dediquen y que se pueda crear una policía militarizada, por ejemplo, para que las Fuerzas Armadas se dediquen al control territorial. No previo estado de excepción ni nada de eso. Punto número 1. Punto número 2, utilizar a nuestros reservistas, porque tenemos más de 100.000 reservistas y fácilmente pudiesen estar rotando 3 semanas al año y controlar las cárceles con los militares permanentemente, porque cuando controlan las cárceles se bajan los ánimos allí. El problema es que cuando salen se las entregan al SNAI y ahí arranca otra vez el problema. Tenemos que controlarlos permanentemente. ¿Pero cómo? Tú vas a tener militares tratando de ganarle la guerra a los enemigos, porque es una guerra. Tú necesitas blindarlos jurídicamente para que el día de hoy o mañana no vayan presos si es que tienen que abatir un enemigo. Y segundo, que tienes que blindarlos jurídicamente de aquí a 40 años, por si acaso llega un Alfaro Vive Carajo Reloaded y los trata de enjuiciar de aquí a 20 años y los trata de perseguir. Ya sabemos qué pasó pues, con el original. Entonces, nosotros necesitamos en este plan Artillería contra la Delincuencia apalancarnos de las Fuerzas Armadas para el control territorial. Que no le resulte difícil a la gente imaginarse un tanque de guerra allí en las calles. Y para esto, los migrantes son número 1. Tú sales a la estación de Milano Centrale y cuando vas saliendo ves un tanque de guerra y ves a los carabinieri fuertemente armados. Claro, no ha habido más mafia que la mafia italiana. Entonces tenemos que caminar en ese sentido. Y finalmente, en el tema de control territorial y militar, nosotros vamos a implementar una co-cancillería militar. Es decir, vamos a tener un servicio, un Ministerio de Relaciones Exteriores paralelo simplemente para que sea un canciller o un embajador itinerante que haga convenios con todos los ejércitos del mundo que quieran ayudarnos a ganar esta guerra, no solamente con Estados Unidos. La Unión Europea es uno de los damnificados de que enviamos guerra a Bélgica, enviamos droga a Bélgica, a Holanda, etcétera, etcétera. Entonces creo que se pueden desarrollar muchas más alternativas en ese sentido. Y respecto al consumo, porque claro, digamos, el tema de la droga es un tema amplio, pero no habría tanta producción y tanta exportación si no hubiera una demanda, sobre todo del norte, Estados Unidos, Europa y demás. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho acá, yo prefiero que se comience a tratar a la droga como un tema de salud pública, que lo es, más que como un tema punitivo, que es como hemos venido llevando el tema durante los últimos 30 años y solo contamos y contamos muertos. ¿Cuál es tu visión orgánica o total del tema? No solamente sí, eventualmente eso es lo que tiene que terminar ocurriendo, pues ya nos dimos cuenta de que funcionó en Estados Unidos después de la prohibición. Pero por lo pronto el crimen organizado... O sea, la legalización. Eventualmente, correcto. Lamentablemente no estamos aquí en este país, por lo menos en los próximos 30 años, para poder debatirlo. Porque mira lo que pasó con la tabla de consumo. O sea, Ecuador no es Europa, socialmente. Entonces, necesitamos hacer las reformas ahora para que el primer mundo esté aquí. Y terminando este asunto de seguridad, una de nuestras alternativas también es que regrese el servicio militar obligatorio. Nosotros no le encontramos nada de malo. Aquí un pelado que está ahí vago, 2 pelados ahí fumando marihuana. Pero obligatorio. Obligatorio. Entonces, sí, tranquilo, loco. O sea, ¿cuántos años tienes? No te toca, hermano. Estoy procesando, nada más. Me estoy acordando de una canción de Mickey Vainilla, perdón. Bueno, entonces, aquí... Oye, pero ¿por qué se ríe de Omar tanto? Ya, entonces... Bueno, ¿Cuál es la situación? Si no estás estudiando y si no no eres sostén de familia, chévere. ¿Qué pecado es de que un pelado que muchas veces está ahí fumando en una esquina aprenda a levantarse a las 5:30 de la mañana, esté bien planchadito, sea un hombre honorable, aprenda a lustrar sus zapatos, aprenda un oficio, que es lo que se aprende en el servicio militar obligatorio, aprenda por último a extrañar a la pelada y a la familia, hermano? Y que regrese. Pero doctor, pero la promesa es que, doctor, pero la promesa es que vaya tanto mi hijo como Fulvio, ¿no? O obvio, solamente obvio. El color canela, claro, o solamente los colores canela que definitivamente, pero es que de eso se trata la honorabilidad.
Ya, o sea, en Estados Unidos es bacán el que se enlistó, es un man cool y esos cambios tienen que ser sociales también. Pero a Ahora, yo te ver, digo una cosa, Omar. Mira, tú sabes por qué a mí no me cae bien la oligarquía de este país. Porque no tiene mucha plata, hermano. Ya, no veo ninguno de esos manes que no saludan al guardia en las ciudadelas privadas. Ya, yo nunca lo he visto jugando golf. Te dijeron quiero, Furio. Ya, no los he visto jugando golf con el príncipe William, no los veo con los reyes de España ahí en el yate. Nada, loco. Entonces, muchas veces... Oye, pero Robert Kennedy dijo que Daniel se crió en su casa, básicamente. Ya, pero no es... Bueno, a pesar de que Rockefeller, y mira, esa es una anécdota interesante. Claro, pero los Kennedy, no son los Rockefeller, no es Elon Musk, ¿no? Pero no Ahora, son los Mejía, pues no son Jaén Lynch, chévere, o sea, me chévere. explico, Oye, hay pero una ¿sabes una cosa? Mira, diferencia. a ver, bueno, es que sí tienen plata, pues, los Novoa, pero yo me estoy refiriendo a gente que, o sea, se cree bacán y debe, pues, madre, 3 cuotas de la casa, pues, madre, ¿ya? Entonces, y no saluda al guardia. O sea, esa vaina, a la final, quizás en eso evolucionó bastante allá en Europa. En fin, mira, un dato para que veas por qué el estatismo me parece que está mal en este país. Mira que tú sabes que Álvaro Novoa, Alvarito, él estudió en un colegio muy caro en Suiza que se llama Le Rosey. Y ahí, claro, ahí se hizo pana de Rockefeller, ¿eh? Ojo, del hijo de Rockefeller. Pero luego él hizo la universidad en la Universidad Estatal. ¿Ya? Presupuestariamente la Universidad Estatal más o menos le cuesta a cada alumno $3,000 al año. ¿Ok? Más o menos, ¿ya? El Estado gasta $3,000 por alumno por año. Es decir, como en ese tiempo duraba 6 años leyes, cuando ustedes fueron a comprar Coca-Cola, cuando sus mamás les compraban una Coca-Cola para el cumpleaños y pagaba IVA, en ese tiempo era 8 o 10% de IVA, pagaba IVA para que con ese IVA le financien la carrera universitaria a Alvarito, que no necesitaba que se la financien. O sea, ustedes le dieron 18 lucas a Alvarito para que él pague su universidad. Eso me parece injusto. Yo creo que las 18 lucas las necesitaba más emergentemente, más urgentemente, un niño pobre, esos niños que vemos en las calles. Pero lamentablemente el sistema de subsidios ha estado enfocado aquí, de una manera que no es técnica, ¿ya? De una manera que ponen al pobre solamente de carne de cañón, de punta de lanza, para seguir robando. El subsidio al gas, por ejemplo. Nosotros tenemos un plan del subsidio al gas a $1, ¿ya? Nuestro subsidio gas a $1 costaría 127 millones en lugar de 900 millones. Y ahorita el gas no cuesta $1 para los pobres. Entonces, toda persona que reciba el bono, por ejemplo, o toda persona desempleada, que lo reciba $1. Pero si que tienes piscina en tu casa, loco, págate tu gas, es 10 latas, no te vas, como decía el de la buceta, no lo empobrecen ni lo enriquecen. ¿Y cómo mides eso? ¿Tienes que por cuánto gasta de luz? Buen sistema por cuánto gasta de luz. Otro sistema puede ser los que cobran el bono. Chévere. O sea, por último, la fuga, si un man quiere ser corrupto y vive en 2 que cobran el bono en la misma casa, te robaste un tanque de gas. Bacán. Pero ahora es totalmente legal que tú te armes tu embotelladora en Huaquillas y tengas que cruzar simplemente ese gas. O sea, por eso es que Pablo Escobar no nació aquí. Si Pablo Escobar nacía aquí, no necesitaba hacerse narco. El man se hacía contrabandista de gas y hacía 5 veces su billete. Entonces, lamentablemente, claro, o sea, hubiésemos tenido ahí en Netflix, ahí salía un man ahí con el gas contrabandeándola. Ok. Entonces, para ir cerrando, Luis, doctor, quiero hacerte una pregunta sobre lo que viene en la campaña. Estamos en un país redividido, es decir, si tú dices algo a favor de un expresidente, te califican de esto, y si dices algo en contra, te califican de esto otro. ¿Cómo haces para tratar de que esta división deje de seguirse abriendo más? Porque estamos cada vez más divididos, cada vez más violentos, y no parece que haya alguien que quiera unificar esas cosas. ¿Cómo piensas hacer tu campaña particular para que la división sea menor? A eso, mira, los dos bandos han contribuido al estatismo que hace que la gente sea pobre en este país. Y les pongo un ejercicio. El presupuesto del Estado es 32 mil millones de dólares, ¿verdad?
Súmale a eso 8.000 millones que recaudan en diferentes impuestos los GATS, los municipios. Son 40.000 millones de dólares cerrados. Olvídate de eso, Olca y todos esos impuestos indirectos acá. 40.000 millones de dólares. De esos 40.000 millones de dólares los repartes para 18 millones de ecuatorianos. 40.000 millones dividido para 18 millones te da 2.222 por año por persona. Es decir, si usted tiene, los que nos escuchan, panas de Outsiders, si ustedes tienen una familia de 5 miembros, a ustedes el Estado les está robando 11.000 al año a su familia. Por eso la gente aquí sobrevive con 300. Son casi $1.000 que te roban al mes. Aquí no tiene servicio la gente para que le cueste 1.000 al mes. Entonces nosotros creemos que de los dos bandos ha sido el problema. Y si tú estás defendiendo un bando y atacando al otro, bueno, el tener esa afinidad ya es clínico, que tengas esa afinidad por el secuestrador, se llama síndrome de Estocolmo. Así que los dos bandos en los últimos 45 años acabaron este país. Ustedes saben que mi papá es chileno. Mi papá llegó hace 45 años a Ecuador porque Ecuador era un país de oportunidades. Un ecuatoriano ganaba más que un chileno. Por el lado de mi mamá soy manabita, pero 4 generaciones atrás vino un italiano, los Limongi. Porque Ecuador era un país de oportunidades. Hace 100 años un ecuatoriano ganaba más que un italiano. Y ha sido esta clase política. Pero hace 100 años Europa estaba en plena guerra, digamos. Sí, pero sabes que hasta el año 60, imagínate, hasta el año 60, ya habían pasado 15 años después de la guerra. Ya había venido el plan Marshall y todo. Hasta ese año, un ecuatoriano ganaba más que un italiano. O sea, en ese caso, significa que los políticos, sin necesidad de que haya caído una bomba, han devastado esto a niveles de guerra. Sí, igual es por contexto histórico. Han pasado muchos procesos en todo ese tiempo como para llegar al estado en el que estamos. Y sí, los políticos tienen culpa. Definitivamente. Entonces, defenderlos es el síndrome de Estocolmo, pues, ¿no? O sea, pretender que tu secuestrador es el que te cuida. Me decía, por ejemplo, un dirigente, porque yo en este momento vengo a combatir 65 años de adoctrinamiento. Yo sé que no la tengo fácil. Son 65 años que nos han dicho el Estado paternalista. ¿Qué padre quiere que le maten 15 hijos diarios en las calles? ¿Qué padre quiere que una niña de 4 años, hermano, esté pidiendo caridad en los semáforos? Este Estado no ha sido paternalista en ningún lado de los 45 años. Con lo cual creo que tenemos que combatir este sistema estatista, tener un Estado fuerte en 4 funciones: salud, educación, seguridad y justicia. Y devolverle a la gente las empresas públicas y que con tillería se acabe la pillería. Ok, muy bien, Luis Felipe. Esperamos verte. Doctor, ¿cuándo ya tendremos, para cerrar, doctor, cuándo ya podemos tener, doctor, cuándo ya podemos tener una resolución, conocer por qué partido iría, cuándo ya está más claro el panorama? A ver, yo creo que tendríamos un mejor panorama. Yo calculo que en unos 10 días ya tendríamos un panorama de por lo menos 1 o 2 partidos que se vayan sumando. Creo que comenzaríamos ya a hacer los primeros acuerdos firmados para la alianza. Dios mediante los tenemos que hacer en unos 10 días. Y luego, hasta último minuto, no sabe cómo es en Ecuador las cosas, ¿no? Que entregabas el deber a última hora y estabas, mientras, si es que tenías apellido con T, por ejemplo, ya tenías más chances para hacer a último minuto, se irán sumando más partidos. Creo que las reformas en el Código de la Democracia apuntan a que tengamos fuertes alianzas. Ok, muy bien. Esperamos que cuando ya sea oficial, ya esté en la papeleta, nos vemos ahí para otra siguiente entrevista. Definitivamente, para otra tertulia. Brillante. Un abrazo, muchachos. Sigan adelante. Un saludo, Luis. Muchísimas gracias, doctora. Se me cuida. De la ideología, pero yo los admiro muchísimo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Suerte. Con Luis Felipe Tillería. ¿Te imaginas dónde llegamos a Carondelet?